Verdades incómodas que inspiran, que nos hacen vibrar más alto que nuestros miedos. Además que nos dejan en claro que lo peor que podemos hacer es no dejarnos llevar por el instinto. Y ese tipo de personas vas a encontrar aquí, en Verdades Incómodas. Hoy tengo un invitado desde Barranquilla espectacular, Orlando Malcún, más conocido como Lord Malcún. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, amiga. Estoy feliz de estar aquí y contar muchas historias junto a ti, junto a todas las personas que nos van a ver. Claro que sí, no, y yo estoy más contenta sobre todo porque voy a presentarte para toda mi comunidad, para que sepan además de este personaje que tenemos aquí. Es un chef, pero no es cualquier chef, es un chef que se ha apostado a él mismo. Además, es tan diferente porque su propuesta no la vas a encontrar en un solo lugar. Eso es lo más interesante de lo que él ofrece. Él tiene una propuesta súper innovadora, súper diferente, y es que lleva su propuesta gastronómica a cualquier lugar. O sea, no tiene un restaurante como todos los chefs tradicionalmente hacen, sino que puede estar donde tú así lo quieras. Pero además conjuga sus raíces autóctonas con esa filosofía de creatividad a través de la cocina de autor y hace toda una experiencia inolvidable desde cómo sirve, desde cómo presenta todo hasta el último bocado que tomas en tu boca. Y lo digo por experiencia propia, porque de las cosas que más extraño de Barranquilla es todo lo que tú haces, amigo. Bueno, empecemos, además de esta filosofía y todo lo que estoy presentando, como tú lo haces, también tiene una historia de vida muy interesante y vamos a empezar por esas verdades incómodas que descubriste a los 10 años, donde dijiste que la cocina, que el amor a la cocina te salvó la vida. ¿Cuáles son esas verdades incómodas que tú abrazaste en ese momento y que desde ahí hasta el momento de hoy han sido tu inspiración? Claro que sí. Bueno, como yo siempre he dicho y lo tengo hasta escrito en los muebles de mi cocina, el amor a la cocina salvó mi vida. Y es algo que yo lo digo con mucho orgullo y con mucho amor y hoy con mucha libertad. El amor a la cocina apareció cuando era muy niño. Puedo tener entre 8 y 10 años. En el momento más vulnerable, en el momento que yo más lo estaba necesitando. Fue algo maravilloso. Ahí fue cuando entendí que era la forma en que Dios se comunicaba conmigo. Desde niño yo sentía una atracción con la cocina, todo lo que tenía que ver con la cocina. Los programas que yo veía eran de recetas, era algo que no era normal en un niño, cuando los niños por lo general están jugando, están pintando. Ahí me di cuenta que yo iba a tener una historia diferente a la cotidianidad. Bueno, y efectivamente es diferente. Además, esa propuesta de la que hablé, ahí hay dos cosas que tenemos que resaltar. Número uno, es que tu propuesta es totalmente diferente porque los chefs por lo general tienen un lugar donde pues todo el mundo va a probar sus platos. Tú definitivamente algo que quiero decir y es que tu creatividad y eso que descubriste siendo niño lo has profesionalizado, porque es que eso es otra verdad incómoda, es que las pasiones pueden ser pasiones y ya, pero son pasiones que se profesionalizan y es ahí donde llega el éxito. Y tú, ¿qué haces? Que tú eres un alma libre, tú eres un ser humano libre, ya lo dijiste, y definitivamente el moverte también hace que fluya eso en ti. Sí. Entonces, primero, rescatemos eso y es que definitivamente tú puedes montar desde una isla hasta un bote, no sé,
escenario, spot así diferente, puedes llevar ese talento y esa pasión profesionalizada. Hablemos de eso. Soy más flexible, más flexible. Puedo llegar a donde me requieran. Es algo fantástico. Bueno, la pasión. La pasión llegó a mi vida también, fue algo muy lindo porque aparte de que empecé a descubrir que tenía una habilidad por la cocina, empecé a darme cuenta que tenía algo interno que me movía, algo que no podía explicar, algo que me hacía sentir vivo. Inexplicable, pero que solamente yo me dejaba llevar de ella y era algo como que todo fluía. O sea, no tenía que hacer nada, sino dejar que la llama que yo tenía interna me mandara a lo que yo tenía que hacer. Y fue algo muy lindo porque empecé a descubrir eso a muy niño. Entonces, bueno, la cocina me hizo superar momentos difíciles en mi niñez. Quizás momentos de inestabilidad emocional que todo niño pasa, pero fue un refugio. Por eso yo siempre digo, la cocina es mi mejor escape, es mi lugar seguro. Ahí siempre voy a ser yo sin... Ok, bueno, y eso me gusta, pero por ejemplo, tú sabes que cuando uno recuerda, uno puede volver a vivir. De Sí, pronto, ¿qué recuerdo tengas de ese momento de tu vida en el que tú conseguiste el refugio haciendo algo? ¿Qué plato o digamos, mira, la tengo así porque recuerdo este plato que era mi favorito cuando tenía tal edad? claro que sí, era algo maravilloso porque la cocina me hizo, que son tantos momentos, Pero de tantos. pronto uno que tú digas, este es. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo todos los días llegaba del colegio y me colocaba a hacer una receta de un postre, sea una torta, un brownie, y eso me generaba tanta emoción. Ya yo iba al colegio y ya yo veía la hora de estar en mi casa para hacer lo que yo iba a hacer. Entonces, Ay, qué lindo, ¿no? Y tú te imaginas que uno desde el colegio algo lo mueva así, o sí, sea, y yo me acuerdo que yo hacía las cosas y yo me las llevaba al día siguiente al colegio y todos mis compañeros amaban lo que yo hacía. O sea, nadie lo podía creer. Yo me acuerdo que las profesoras me pedían a mí recetas y yo estaba no sé, en primaria. O sea, imagínate. y esos son los recuerdos que yo hoy tengo. Son muy lindos. Son muy No, lindos. además inspiradores. Bueno, pero hablé que tengo dos cosas que resaltar. La primera es esa, que tú llevas tu creatividad a donde te pongan, porque Sí. definitivamente eres una persona libre, eres un ser que te gusta estarte moviendo, que no te gusta estacionarte en un solo lugar y que por eso no tienes un restaurante como tal, sino que ofreces las experiencias. Pero la otra cosa que tú tienes es esa creatividad que fluye desde ti para eh, presentar tu cocina de autor, que además que deja la huella indeleble de cada una de las experiencias que las personas viven con Lord Malcoon. Háblanos de ese tema de la creatividad de tu cocina de autor, que te hace ser único, Bueno, único. Y yo te diría, no solamente único en Barranquilla, único en el mundo. así es. Y lo tengo claro. Bueno, todo viene cuando entendí que yo soy una persona 100% emocional. Y Ujú. cuando entendí que las emociones son mi vitamina, son mi gasolina, son lo que me recargan al momento de cuando tengo que usar y expandir mi creatividad. Entendí que no hay emoción buena ni mala. Entendí que todo el dolor, la felicidad, todo lo que sienta, lo que uno siente,
hace parte de lo que soy. Entonces cuando empiezo a juntar eso junto con la pasión es cuando empiezo a expandir mi creatividad y es cuando me doy cuenta que no tengo límites, cuando me doy cuenta que los límites están en mi imaginación, puedo hacer tantas cosas, simplemente tengo que arriesgarme y es lo que he hecho. Yo soy una persona que me considero que estoy 100% arriesgado, porque no me gusta seguir un patrón, no me gusta seguir por lo común, no me gusta seguir lo cotidiano. Me gusta siempre ser diferente en todo. Y eso creo que son una de las cosas principalmente que me caracterizan. Definitivamente sí, es algo que te caracteriza y bueno, nos caracteriza porque yo sé que tú eres una persona que no te gusta tener que encasillarte con nada y de hecho por eso nos conocimos hace mucho tiempo, nos Mucho conocimos tiempo. hace mucho tiempo cuando llegaste una vez a mi oficina pero desde ahí hicimos clic y después en el gimnasio y bueno, nada, tenemos Entendimos, así es. una linda amistad además y te conozco perfectamente. Hay algo que quiero resaltar también, no solamente de tu creatividad, sino esa propuesta que tú tienes de cocina de autor es algo que además la llevas en tus genes, Sí, porque claro. tú creciste yo voy a explicar por qué, porque eso después vamos a hablar otra cosa, pero esa cocina de autor es porque Lord Malcoon es, es o sea, quiero decir tantas cosas que como que no sé ni por cuál empezar. Pero bueno, voy a decirlas. Número uno, su familia, sus tías tienen un libro, mi amor, que Sí, cocinan de generación en en generación. generación. O sea que este niño que ustedes ven ahí creció con un paladar porque las personas, las que no están en Barranquilla, porque nos ven en diferentes partes del mundo, quiero que sepan que Barranquilla es una ciudad que está en Colombia, pero es una ciudad, mi amor, que tú para entenderla tienes que vivir allá, Así es. porque Mucha cultura. la cultura gastronómica que existe en Barranquilla, yo te puedo asegurar que está al nivel de ciudades importantísimas en el mundo. Así es. Y tú te malacostumbras. Pero además, otra cosa, que definitivamente tus raíces árabes, que para que la gente entienda, de las mejores comidas árabes que existen en el mundo están en Barranquilla, Sí, porque así es. además que es una colonia que es muy grande en nuestra ciudad. Entonces, su cocina de autor, obviamente que tiene mucho sentido. Así es. Me di cuenta desde muy niño que era muy exigente y y que tenía como tú dices, yo no lo digo tan elevado, yo lo digo un poco más refinado. Me di cuenta que mi paladar era más exótico al de los demás. Yo me daba cuenta simplemente porque las cosas que a mí me gustaban no eran normal y simplemente me identificaba con combinaciones que son poco usuales, pero Sí, simplemente poco para mí son comunes. wow. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate con menta. Me parece wow, me parece, o sea, forma más delicada y deliciosa y sofisticada de disfrutar un chocolate. Cuando en lo común aquí es que les guste el chocolate con dulce de leche, el chocolate con maní. Para mí esos son sabores ricos, pero son un poco más básicos. A mí me gusta mucho más lo que me despierte y lo que me haga sentir como esa sensación que no lo dan todos los sabores. Ya, y de ahí viene eso. De ahí viene eso. Y desde ahí vas a encontrar también las propuestas que tú haces. Todo lo que yo hago viene con los sabores árabes y mediterráneos marcados. Me encantan las especias, me encanta todo lo que sea delicado, las rosas las amo, el cardamomo, la canela, usarlo también de una forma diferente, que no tiene que ser solamente en postres, también en recetas de sal. Entonces, como jugar con todo eso y sacar mi
propias versiones y ha sido fantástico. Y creo que yo lo amo y estoy seguro que eso es lo que la gente más ama de mí, porque cada vez que disfrutan algo mío es como algo fuera de lo común y eso se nota al que ellos comen, al disfrutar. Como tú dices, no es solo el servir, es todo. Todo cuenta. El mínimo pétalo de una flor hasta que la comida tiene que estar perfecta, el aroma de la vela tiene que ser todo. Todo tiene que ser perfecto porque todo hace parte para que el comensal pueda vivir esa experiencia que es lo que al fin y al cabo todos queremos vivir. Sí, y todo está fríamente calculado, todo está conectado. Eso es lo, no fríamente calculado, todo lo que tú presentes está conectado desde el olor, la presentación, divino, espectacular. Bueno, ajá, Y eso cuéntame. es simplemente porque yo soy así. Yo siempre he sido así. Y ahora, cuando decidí a dedicarme a lo que hago, me di cuenta que lo que tengo es que mostrarme tal cual y como soy. Y eso es lo que es. Yo soy así. A mí me encanta en mi día a día vivir así, comer así rico, vivir esas experiencias. Entonces lo que yo hago es transmitirle a las personas lo que yo soy. Efectivamente, lo haces al pie de la letra, amigo. Porque además que yo veo todo lo que tú montas y yo, ay, qué bueno sería estar allá. Hay unas verdades incómodas que tenemos que tocarlas cuando yo Ok, decía que la cocina de autor, ok, bueno, hay unas verdades incómodas que quiero tocar cuando yo hablé ahorita que dije de el tema de la cocina de autor, y es que te ha costado mucho en medio de esa libertad y esa creatividad, te has apostado porque tú mismo has creído en ti. así es. Pero ¿qué verdades incómodas has tenido que afrontar siendo un chef de cocina de autor que además, no digamos que le critican, pero sí señalan que tus sabores no son los sabores comunes caribeños de Barranquilla? O sea, tú Así es. tienes una propuesta que es, oigan, ahora yo les digo, yo de algo que es totalmente costeño y es el waffle de Angelito que tú hacías. O sea, para la gente Delicioso. que no sabe de qué se trata el angelito es un bollo. Bollo. Preséntalo tú, pero también quiero Claro. explicar que tú haces Sí, una propuesta también con cosas gastronómicas de nuestra cultura, así pero es. que definitivamente tu propuesta es por tus genes, tu creatividad, pero que te ha dejado verdades incómodas. Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, me critican mucho porque no hago cocina local. Me parece fantástico los que lo hacen. Me parece guau porque son sus sabores y es su creatividad. Cada persona que pueda expandir su creatividad tiene que ser libre. Nadie tiene por qué imponerle que tienes que hacer esto y eso. No, la creatividad es libertad. Entonces, mira, ahí se metió Charlotte. Ay, La no, pero creatividad. presentemos a Charlotte. Charlotte, miren, les presento a mi gatica Lady Charlotte. Divina. En mi caso, yo la hago con mis sabores y yo crecí con una familia de ascendencia libanesa. Mis sabores son distintos. Yo no crecí en mi casa con el mote de queso, no crecí en mi casa con lo básico o con lo común que se comen en todas las casas. Y yo uso mis sabores y son lo que yo muestro. Sin embargo, yo, como tú dices, a mí sí me encanta la comida costeña y mucho, pero a mi manera, ciertas cosas, lo que yo
quiero mostrar a través de mi creatividad. Como esos waffles que tú alguna vez degustaste y yo también hago hoy en día unos langostinos en salsa de bollo de angelito, que los amo, Wow. me encanta. Y amo el bollo de angelito, y amo el enyucado, el arroz de coco, el patacón. Wow, me parece rico, pero también amo las especias, el cardamomo, la rosa, el lemongrass. Digamos que durante mucho tiempo dejé que toda esa crítica me, me, pero en esos momentos entendí que ser yo y defender quién soy es el mejor logro que yo puedo hacer en esta vida. Y yo no voy a dejar de ser yo y demostrar lo que mi pasión quiere hacer simplemente para encajar. Y preferir simplemente no encajar. Y hasta el día de hoy ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida, porque no encajar ha sido lo mejor. Y efectivamente yo empecé mi podcast porque, bueno, hicimos una preproducción para hacer este podcast eh, así, de esta manera, porque definitivamente tú eres un ser inspirador, que te apostaste a renunciar a a esos estándares que da Barranquilla. Porque así como lo dije, Barranquilla es una ciudad donde tú vas y tú tienes que vivir allá para entenderlo. Todo lo que pasa ahí. Y entonces, una persona como tú, con una creatividad tan divina, para encajar y para lograr tener un nombre o aparecer, no sé, en ferias locales, tiene que dejar de ser lo que es. Oye, háblate con tu verdad más incómoda para poder lograr responder solo a tu intuición. Por eso empecé el podcast así. Al principio me daba mucha frustración. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo hasta dudaba de mí y de mi talento, muchas veces. Yo decía, ¿pero por qué? Pero si yo no soy mala persona, tú sabes, o sea, uno duda, pero me di cuenta que yo era más grande que eso. Me di cuenta que la vida me tenía cosas más grandes guardadas, muchísimas. Cada vez que la vida a mí me cerraba las puertas en algo, me la abría en algo más grande. Yo empecé a darme cuenta de eso, de niño. Y yo simplemente digo, bueno, tranquilo, que lo mío no es aquí, lo mío es más grande, es más grande. Y así ha sido. No he tenido necesidad de estar en ningún lado, en ninguna feria, en tener un apoyo o estar en una roca donde los mismos son los, los, los que figuran. Yo no tengo necesidad de eso porque entendí que el brillo mío viene del cielo y las personas que están destinadas a que tienen que estar brillando siempre lo van a hacer, aunque le hayan querido apagar ese brillo. Y eso hoy lo entiendo. Qué divino quedó, mejor dicho, o sea, esto, las personas que conectan con su propio yo pueden, son capaces de conectar con estas palabras tan enriquecedoras que nos has dado. Y yo te entiendo perfectamente porque yo sé lo que es no encajar, porque yo tampoco nunca quise encajar. Yo tampoco, siempre me dejé guiar por mis instintos y de hecho, hasta el día de hoy me siento también orgullosa y es muy, eh, ¿cómo te digo? Para no sonar mal. Ese tema de las roscas, o sea, no, Sí, tienes que apostarte y tienes que creer mucho en ti. Pero básicamente, y de hecho tengo esa pregunta para ti, que es lo que sigue, es que tú descubriste tu propio camino cuando descubriste tu propósito de vida.
Y Sí. cuando una persona como tú, creativa, descubre su propósito de vida, ese brillo viene, pero así como se te ha dado. Bueno, para entrar un poco también, yo tuve una cadena de restaurantes muy buenos aquí en Barranquilla. Durante como unos 6 años eran 4 restaurantes. En Bogotá uno y en Barranquilla tres. Fue una etapa muy linda de mi vida. Me llegó, yo estaba muy joven. Era todavía muy joven. Tenía 24 años cuando monté el primer restaurante. Fue muy lindo, eh, pero pasando los años me di cuenta que yo era más que un restaurante, yo era más que una marca. La marca simplemente nació de mí, era un legado, y yo era más que eso. Y me di cuenta que tenía que salir de ahí porque no era feliz. No era feliz porque simplemente ya cumplí mi ciclo. Y no importa que porque era uno de los mejores restaurantes en Barranquilla, siempre estaba lleno. Siempre era como un reconocimiento constante que yo siempre tenía dentro y fuera de la ciudad. Pero más allá de eso, mi cocina es una cocina con propósito, cocina con amor. Gracias a Dios llegó la pandemia y me demostró que no necesitaba ahí seguir. Simplemente yo seguía porque sentía que tenía que seguir, porque no podía decepcionar a todas las personas que confiaban en mí cuando comían en mi restaurante. Era algo más como del ego, algo más como que no podía irme porque simplemente hice esto y aquí tengo que estar para siempre o hasta cuando esté, sin importar si yo quería o no. Entonces, como un choque fuerte y digamos que empezaron a pasar muchas cosas en mi vida. Llegó la pandemia, llegó la pandemia y bueno, el caos, siempre el caos. Los restaurantes creo que fueron de los más afectados en este tema del confinamiento, entonces se cerraron todos, me encerré, empecé a tener mucho tiempo para pensar, para darme cuenta de que se está acabando el mundo, pues ahora o nunca. Ya no tengo nada que perder porque no sé si en unos meses esté vivo. Y simplemente empecé a cambiar mi dirección. Empecé a dejar eso a un lado y empecé a crear mi nuevo camino. Y yo le decía, Dios, si mi nuevo camino es este, dame señales. Y así fue. O sea, la pandemia, no quiero sonar un poco como grosero, pero para mí la pandemia fue maravillosa, fue fantástica. Yo no sufrí, yo siempre estuve trabajando, siempre. No me faltó nada y ver cómo yo conecté con tantas personas en un momento de tanta vulnerabilidad fue algo fantástico. O sea, yo le dije a Dios, mándame señales y, o sea, eso fue como si todo me caía del cielo. En entrevistas en todos los periódicos, me llamaban para ferias, vendía cualquier cosa que yo montaba en mis redes, los vendía sin decir nada. Entendí que tenía que emprender un nuevo camino y lo cogí. Cuando llega el fin del confinamiento, y ya de vuelta a la realidad, hablo con mi socio y yo les digo que yo no quiero volver al restaurante. Fue una transición un poco engorrosa y con muchas trabas, pero logré irme y logré seguir en el camino en el que yo estoy ahora.
que es el camino de la cocina, pero con amor y con propósito, y todo desde la paz y desde el amor. Si yo estoy bien, todo lo que yo haga está bien. O sea, es algo fantástico. Entendí en medio de eso que la creatividad y el ego no pueden convivir. También es algo como que entendí porque en esa etapa del sentí que estaba con el ego un poco muy elevado. Pues normal, era un joven y simplemente le llega un éxito y ¿Probaste el éxito? a mí nadie me enseñó cómo era eso. Simplemente yo hacía lo que pensé y entendí hoy en día que estaba con el ego un poco elevado, pero qué lindo ver eso porque también no está mal, el ego no es malo, simplemente que cuando ya se pasa hay que bajarlo y reconocer eso fue lindo, entonces empecé a hacer un trabajo mío espiritual, empecé a tomar tantos cambios en mi vida que Dios mío me siguen pasando. Ha sido lo mejor. Y cada vez me doy cuenta que voy en el mejor camino y en el camino que es. Me conecto cada vez conmigo, cada vez la vida me coloca a las personas indicadas y es como que son señales que vas bien. Y entendí algo que la creatividad y el ego no pueden convivir. Es algo que no se puede convivir. Entonces, si para yo encajar tengo que estar en ese mundo del ego, entonces prefiero no, porque la creatividad y el ego no pueden convivir. La creatividad surge de cada momento vivido, así como el agua surge de una cascada, la creatividad surge de cada momento. Es algo que lo tengo aquí y simplemente lo que yo sienta que no, no va. Bueno, has dicho tantas cosas que voy a retomar. Por ejemplo, ahí hablaste de la cocina con propósito y la cocina desde la creatividad. Y esa es tu propuesta. Esa es tu propuesta. Además que tú dices que los alimentos deben generar felicidad. Así es. Ah, esa es tu propuesta. Pero te hago una pregunta. Ahorita voy a retomar varias porque ni creas, por ahí me dejaste varias estelas que vamos a sintonizar para que las personas aprendan de ti, de todo. Tú dices que ese restaurante que tú tenías era un legado. Obviamente que sí, dejaste un legado porque además que algo que no dijiste súper importante es que era un restaurante con una propuesta totalmente innovadora porque en esa época no existían Sí, restaurantes healthy, restaurantes saludables sí. y esa era la filosofía que más adelante vamos a hablar sobre eso, pero mi pregunta es esta. Si viene desde la paz, viene desde la creatividad, viene, los alimentos generan felicidad, pero ¿qué pasa si tú tienes una experiencia de esas que tú vendes un día y tienes un mal día? ¿Cómo haces para generar paz y tranquilidad? Bueno, yo siempre he dicho que Mm. los cocineros debemos ser felices a la hora que estamos transformando los alimentos, porque así toda esa felicidad y toda esa emoción se traspasa al alimento en la acción. Y así al comensal. Y es así cuando el comensal vive esa experiencia de placer y siente lo que llaman el éxtasis gastronómico. Pero la tristeza, un mal día, también son emociones y nosotros tenemos el deber de transformar esas emociones para que el comensal pueda vivir y disfrutarla. Por ahí me estaba viendo una película que me recomendaron y no lo podía creer porque la chica que hacía la comida lloraba y todos los que comían lloraban.
Si la chica estaba melancólica, todo el mundo melancólico. Si la chica estaba en un orgasmo, todo el mundo sentía un orgasmo. Fue fantástico y me sentí tan, pero tan identificado porque me pasa mucho, me pasa. Hay clientes que me dicen, o sea, ¿cómo? Y siento tantas cosas que no sé. Yo decía, tranquila, lo que sientes simplemente son mis emociones, no disfruta. Entonces eso hace parte, no es como una comida simplemente por comer, no, simplemente porque toca, no, la comida va más allá de eso. O sea, es mi pasión, lo que yo siento, eso que yo siento aquí, que es algo que no puedo explicar, es lo que yo ahí paso. Y todas las personas lo pueden deleitar. Es eso, es simplemente eso. Eso es lo que yo llamo la cocina con propósito, cocina con amor. Lo que yo hago. Transformas todas las Todo. cosas y los alimentos a través de tu verdadera esencia que llevas a través de tu pasión. Hay veces que estoy haciendo algo y estoy tan triste, pero lo hago y simplemente al terminar y ver la felicidad de todas las personas, valió la pena. Eso ya me genera una sensación de felicidad. Es eso, es simplemente hacer las cosas con todo tu sentimiento, con amor, con todo lo que tú sientes. Y definitivamente ahí siento que tú también eres un ser muy que practicas la gratitud, Sí, porque al tú sentir eso de las personas, tú agradeces el poder haber estado ahí y que las personas disfruten lo que tú les das. agradezco a todos los clientes que me llaman, a todos los clientes que quieren celebrar conmigo un fin de año, un cumpleaños. Siempre, siempre le doy las gracias por abrir las puertas de su casa, por confiar en mí, en mi talento, en mi forma diferente de ver la cocina. Siempre, por todo, le doy la gracias. Para mí es un honor que se deleiten en mi creatividad. Bueno, y ahí ya seguimos con lo que dije que tenía varias estelas de eso que dijiste sobre tu restaurante, que definitivamente ahí es donde digo que el éxito no se mide por el tener, porque tú dijiste, me voy, dejo esto, porque, o sea, tenías una estabilidad, tenías un reconocimiento y tú te lanzaste a lo desconocido porque tú sentiste el llamado de... De pronto, en ese momento de mi vida, pensé que ese era el éxito, pues lo que nos enseñan a todos de qué es el éxito. Es ser reconocido, ser bueno en lo que hace, lo común o lo normal de una persona exitosa. Pero el éxito va más allá que eso. O sea, yo hoy en día me siento una persona extremadamente exitosa, hasta más que cuando yo tenía los 4 re- restaurantes, hasta más cuando yo estaba en toda la prensa, yo tenía mi foto mía en la entrada en el mall, o sea, hoy en día me siento extremadamente mucho más feliz que antes. Abrazaste tu creatividad y rechazaste tu ego. Así es, Y qué verdad incómoda te agarraste para ser capaz de hacerlo. así es. Qué verdad incómoda. Recuerda de cuando el día que dijiste, no, yo me voy con mi creatividad y Me mi elegí a propósito. mí, digamos que durante muchos años dejé, dejé yo de elegirme a mí. Y entonces ahí empezó ahí viene el todo. Entonces simplemente me di cuenta que no. Yo soy la persona que puedo ser infiel a todo el mundo, menos a mí mismo. Y menos a mi creatividad que me ha dado todo.
La cocina me ha dado todo, o sea, yo por ella soy todo, por ella soy lo que soy. Entonces entendí que sin importar lo que tenga que perder, iba a escogerla a ella y a mí por encima de todo. Y eso implicaba dejar el restaurante. Lo dejé. Y todo lo que venga ahora lo dejo. No, no me importa, porque simplemente no voy a volver a traicionarme a mí como lo hice, pero fue una experiencia divina porque cuando tú tocas fondos es que tú entiendes y vives y te das cuenta. Entonces fue doloroso, un poco como también como eufórico, también en medio de todo, pero empecé a, como yo digo, a resurgir de la ceniza, como el ave fénix. Entonces ahí, y sigo resurgiendo. Y caeré las veces que tenga que yo caer y volveré y me levantaré, porque de eso se trata la vida. La vida son ciclos. Se acaba un ciclo, no es el fin de la vida. No pasa nada. Fue una etapa hermosa de mi creatividad, pero simplemente tenía que morir para venir otra mejor, más fuerte, más grande, con más luz y una versión más adulta, que es en donde estoy ahora, Una versión mejorada. mejorando. Efectivamente, hay cosas que son demasiado inspiradoras y es el hecho de que tú te pudiste conectar con tu propósito, pero oye, claramente desde niño te conectaste a él. Sin embargo, es demasiado, o sea, hay que valorar demasiado escucharnos. Por eso yo puse este podcast como verdades incómodas, pero verdades que nos representen, que te las digas, que tú mismo te las digas y tú mismo te atrevas a poder escucharte, pero desde ahí, no solamente que te quedes escuchándolo, sino que actúes. Y obviamente tu pasión profesionalizada, porque lo que dije también, una pasión puede ser una pasión, pero si no se profesionaliza, ahí queda. Tú la profesionalizaste, pero además hay algo que es demasiado valorable también es que tú eres una persona perseverante, eres una persona disciplinada y tienes un enfoque que te ha permitido, como dices tú, volar como el ave fénix desde que tocas fondo. Y eso yo lo sé porque al igual que a mí, nos encanta hacer ejercicio. O sea que no te quedas en tu zona de No confort. me quedo en mi zona de confort. El ejercicio ha sido algo maravilloso en mi vida porque muévete, muévete, o sea, no hay que quedarse quieto, estancado, porque la energía tiene que fluir. Y el ejercicio es algo importante para que fluya. Es algo súper, súper importante. Y para mí, en mi caso, más que para el físico, para calmar mi mente, para poder estar más tranquilo, para poder estar más atento a, a mis ideas. Claro que sí, claro que sí. Y conectarte, o sea, ¿qué le podríamos decir a esas personas que nos están escuchando ahora mismo y quisieran también conectar con su propósito? Muchas personas van por la vida y se preguntan, ¿cuál es el propósito? Porque yo siento que el propósito de tu vida es lo que te marca, que tú te despiertes cada día y tengas el ánimo, el entusiasmo, porque no todos los días el sol sale, no todos los días estamos felices, pero si conectamos con un propósito, esa disciplina nos ayuda, la Así disciplina, es. la perseverancia, el ejercicio, todo lo que hemos hablado, pero, pero ¿cómo conectar con nuestro propósito? O sea, Lo primero es reconocerse uno como es y aceptarse. En mi caso, yo quise encajar muchos años, mucho tiempo quise encajar, porque simplemente a mí me
enseñaron que hay que encajar. Entonces, en- por querer encajar, terminaba lastimado. Y eso es lo que nos va a pasar a todos los que queremos seguir ese camino. Lo primero y lo más importante es aceptarse tal cual y como somos. Y a raíz de eso ser fiel. Y si somos diferentes, si no, si somos eh, distintos, si nos sentimos incómodos en lugares porque simplemente no, no encajamos, pues no pasa nada. Eso es nuestro poder. Entonces, aferrarse a eso y que de ahí defiendas todo lo que tú quieras hacer. Yo lo hablo desde mi caso, desde mi arte. Para mí, expresar el arte y estar donde estoy, siendo quien soy y con las herramientas que yo soy, para mí es el mayor logro que he tenido en mi vida. Y no tengo que ser millonario, no tengo que estar rodeado de lujo, no, porque entendí que el lujo soy yo. Mis clientes me contratan a mí para darles lujo. Mis clientes me contratan a mí para disfrutar del lujo. Yo soy el lujo. El lujo no es los pisos de mármol ni las bandejas de plata. No. En este caso el lujo soy yo. Mi forma de, de transmitirle mi creatividad. Entonces eso es algo que lo tengo claro. Seguiré siendo ese lujo para todas las personas que quieran deleitarse, pero entonces mi tarea es conmigo mismo. Amor propio es incondicional, no puede faltar. Y cada vez que pasan los años nos damos cuenta que la mejor relación es con uno mismo. El amor antes de ser mutuo es propio. Entonces, elegirse, elegirnos. Si ustedes quieren ser algo o tienen una mentalidad y simplemente sienten que eso puede ser una discordia, no importa. Tu destino es ser así. Tu destino es ser una oveja negra y no está mal. La gente piensa que las ovejas negras son las rebeldes, son las que no. Las ovejas negras son las que despiertan en el sistema de la familia y no quieren seguir repitiendo los patrones. Por eso son aquellas que su destino está en brillar, sin importar que tengan que pasar por, pero no importa, no importa, vale la pena, vale la pena. Qué divino, qué divino, qué divino, amo esto. Y yo te lo dije, cada vez que vea la oveja negra me voy a acordar de ti. Y es que definitivamente has dicho tantas cosas valiosísimas que ojalá que yo sé que porque en mi comunidad somos personas como tú y como yo que no pretendemos encajar, que hemos descubierto nuestra propia identidad desde nuestra propia esencia y nos hablamos más alto que nuestros miedos. Por eso también dije eso. Esas verdades incómodas que nos hacen seguir vibrando, porque el miedo no es malo, al contrario, el miedo nos hace inspirar, el miedo nos hace despertar y salir de ese espacio que para mí el espacio donde tú te estás cómodo te va matando Sí, lentamente, te va matando lentamente, pero también hay algo que quiero rescatar y es ese amor propio. Si tú, es que nada más, digámoslo así, tu cuerpo, tu templo, es el único espacio que tienes para vivir. ¿Cómo no quererte? ¿Cómo no abrazarte? ¿Cómo no darle lo mejor a tu cuerpo? ¿Verdad? Ese amor propio es lo que nos hace también ser diferentes y respondernos a nuestro propósito. Bueno, nada, me encantó todo eso, demasiado enriquecedor y eso también nos hace efectivamente que cuando nosotros estamos en este nivel o
en este momento en el que sintonizamos. Por ejemplo, yo siempre he dicho una verdad incómoda mía y es, donde no brilles, no te quedes, donde no florezcas, no, o sea, estás perdiendo tu tiempo ahí. Entonces, eso también te hace que tú conectes con otro tipo de personas cuando tú te hablas como nos estamos hablando tú y yo aquí. Claro, así es, tal cual. Y eso que tú dices es real porque yo lo viví, yo lo viví, pero y gracias a eso también entendí que soy luz aun cuando yo no brillo, aun cuando he estado súper oscuro, siempre brillo. Entonces también es algo muy lindo que hay veces estamos en un momento súper turbio, pero somos luz para las demás personas. Entonces es algo siempre muy lindo. Y eso que tú dices del miedo es verdad. Para mí todo cambió cuando me di cuenta que todos los seres humanos estamos llenos de miedo por dentro. Todos, ninguno se salva. La diferencia entre los unos con el otro es la forma como nosotros estamos acostumbrados a vencer el miedo. La única diferencia, porque está el ser humano que está siempre detrás del miedo en una jaula, está el otro que está luchando constantemente para vencerlo y así salir adelante y cumplir sus sueños. Y bueno, tú eres una persona que definitivamente, o sea, hablar contigo es súper enriquecedor, pero también hay algo que quiero decirle a la comunidad que nos está viendo. Toda esta inspiración es real. Toda esta inspiración es real. Yo siempre que traigo una persona aquí es porque de verdad que es genuina y es inspiradora, tu historia, todo. Y yo sé que, o sea, otra cosa es que todas las personas que nos sentamos aquí hacemos como una catarsis y yo la hago con ustedes y yo también me nutro y esto es definitivamente como que ese espacio que necesitamos en la rapidez, en todo eso que pasa en el día a día, que vamos a mil y es real, pero hay algo que me encanta tuyo y es que tú lo dijiste ahorita y lo quiero coger aquí, son esas frases que tú vas escribiendo en tu cocina. Tienes frases y cuéntanos de eso. En medio de mi proceso, yo me di cuenta que no me puedo quedar con mis emociones y a veces también levantarme y el día a día ver todos los días me recargan. Entonces tengo muchas frases como que me pido perdón por todas las veces que he dudado de mi talento. Soy luz aun cuando no brillo. Sé muy bien el valor de, sé muy bien mi valor y sé que no cualquiera puede obtenerme. Mi creatividad es un lujo para el paladar. Son muchas frases. Dios no está afuera, está dentro de, de mí. La creatividad y el ego no pueden convivir. Sagitario volviendo a recuperar su poder. Esas frases súper lindas que me identifico siempre y hay veces que a mí se me olvida que ahí están y subo una foto, la foto en las redes y enseguida todo el mundo, qué linda esa frase, hay que dice, o sea, ya es algo que para mí es normal, pero se me olvida que para los demás no lo es algo como que impacta. Y impacta muchísimo. ¿Sabes algo que has dicho y que también quiero aquí dejarlo también como bien eh, resaltado con nuestras palabras? Y es que eres de ese tipo de personas que aunque esté en un momento difícil, su brillo continúa ahí. Y eso también me pasa a mí. O sea, yo te lo entiendo perfectamente, porque las personas como tú y como yo que conectamos, porque somos genuinas, porque de verdad que nos respondemos a nosotros mismos antes que cualquier cosa.
es eso lo que te permite seguir brillando. Yo a veces, bueno, tú conoces mi comunidad de Nolitas y ellas siempre, o sea, eso que esas personas captan en ti es por eso mismo, por ese mismo amor propio que tú te has dado, esa misma respuesta que tú le has dado a tu corazón, a tus instintos, a tu creatividad, a que has dejado que tu ego no, porque tú lo has dicho, el ego no es malo, pero el ego no puede manejar tu vida, porque la vida es más linda cuando tú aprendes a manejar el ego, cuando tú dejas que la creatividad sea mejor el protagonista antes de que tu ego. Y a saber manejarlo para poderle darle un liderazgo, porque definitivamente la creatividad necesita un liderazgo. Así es, así es, así es. Orlando, bueno, ¿cuál es esa verdad incómoda de filosofía de vida que tú dices? Esto es lo que me representa. Ya has dicho muchas cosas, pero como dejando aquí como algo que quede plasmado tu verdadera esencia, esa verdad incómoda Sí. que te salvó en el momento más oscuro y que es Lord Malcolm. ¿Qué te digo? Sí, y vuelvo y lo digo, en mi filosofía siempre lo mejor va a ser aceptar quienes somos y defender lo que somos. No encajar y no ser una copia, porque ser una copia es como vivir en la muerte, vivir en la no existencia. Es una vida que no es tuya, es una vida que simplemente es de mentira y yo las veo. Entonces, desde mi puesto veo muchas vidas de mentira, simplemente porque que encajan en una sociedad, encajan en una familia, encajan en tantas cosas, en un club, en todo, y simplemente son tan infelices que yo voy a casas de muchas personas y los veo. Así como voy a casa y veo casas llenas de amor, también veo muchas casas llenas de infelicidad. Y es eso, simplemente porque están como desconectados Desconectados con el propósito con el propósito de todo. y además el encajar. Lo que pasa es que es muy difícil en una ciudad como Barranquilla, que es extremadamente, eh, ¿cómo te digo? Te asfixia. Tú puedes decir, o sea, te asfixia y tú, pero óyeme, Sí, sí, hay personas maravillosas, también hay personas maravillosas, sí. Yo amo, yo, yo amo Barranquilla porque Barranquilla me ha dado todo. Es algo que muchas personas me dicen, ¿por qué no te vas con tu talento, con todo lo que tú sabes, tú en cualquier parte del mundo, tú, Barranquilla me ha dado todo. Yo no puedo irme, yo no puedo ser como tan, tan desagradecido con la vida. Así que es una ciudad que me quiere, que me ha dado todo, sin importar las cosas malas. Esas cosas me hicieron mucho más fuerte. Con todo eso, Barranquilla me ha dado todo y simplemente siento que tengo un propósito más grande aquí. Siento que Barranquilla necesita a más personas como yo, a más personas como yo para que puedan cambiar un poco su mentalidad, cambiar un poco su forma de cómo son, personas que sean aún más valientes. Entonces siento que mi labor, aparte de la cocina, está en eso, que por medio de mi arte ser como luz a todas aquellas personas que están en ese proceso, porque lo vivo y porque me escriben y porque me lo dicen. Y es algo que es muy bonito, como conectar también con muchas personas también es lindo. Y eso realmente es lo que más me llena, más que cualquier cosa. y efectivamente, o sea, dijiste algo tan bello y es de verdad que es una realidad. Barranquilla necesita más personas como tú.
necesitan personas que sean capaces de hablarse más alto que los miedos, que no quieran encajar, que además sean ejemplo de perseverancia, porque las cosas no son fáciles. Bueno, no son fáciles en ningún lado, porque pues de eso se trata la gente como tú que brilla y que logra las cosas, de la perseverancia, de la disciplina, y ser ejemplo de eso es demasiado lindo. De verdad que este podcast es uno de esos podcasts que yo me siento aquí y yo sabía que iba a pasar esto, todas estas palabras enriquecedoras, todas estas confesiones, porque son confesiones, Así es. pero que son divinas y que nutren porque vienen de el ser genuino que representa a mi amigo Lord Malcolm, que además muy Gracias. orgullosa de ti, muy Gracias. orgullosa de ti, muy Gracias. orgullosa de ti. Gracias, amiga. Gracias. Sí, muy orgullosa de ti, ver todas esas experiencias y yo, esto tan divino y yo por acá perdiéndomelo todo, pero bastante que lo disfruté todo. Es que antes de terminar esa comunidad, tú tienes una comunidad. Tú además de que haces tus experiencias, también vendes. Uno le pide a él y divino, espectacular, le llega al domicilio de los congelados, de los Sí, panes. No, mi amor, ese flan de Baileys, qué cosa más divina, espectacular. ¿Te acuerdas que yo te lo pedía? Yo me lo comía claro, entero yo claro, sola. claro, así es. Ese flan de Bailey tiene su historia porque nace en todo ese momento de la pandemia, en todo ese en todos esos instantes de incertidumbre. Y cuando lo saco en un video se hizo tan viral y la gente empezó a encargarme flan y yo lo vendía y no daba abasto, o sea, podía vender 5 o 6 flanes por día. Yo en mi casa desde la pandemia. Es una cosa que yo lo amo, o sea, la verdad nació en un momento vulnerable, pero al mismo tiempo bonito, entonces lo amo. No, 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 qué historia más divina, mira. Además que te voy a decir que, o sea, yo jamás en mi vida me he comido un flan tan divino como ese, o sea, Así me dicen siempre. sí, o sea, es una cosa que por favor necesitas en tu vida probar algún día el flan de Bailey de Lord Malcolm. Gracias. ¿Y dónde me dejan los deditos de, vamos a provocar a la gente, los deditos de dátiles? Los de pesto, los de yuca con semillas, el banana bread delicioso con chocolate, la salsa pesto del... Y yo me acuerdo que yo era pegada a otros deditos y tú, no, es que tú nunca has probado mis deditos. Y después que probé los tuyos, quedé pegado a los tuyos. Yo me acuerdo, claro, claro. No, 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 no. Bueno, definitivamente que qué lindo y qué inspirador toda esa sabiduría, todas esas palabras que nos ha regalado, agradeciéndote infinitamente por el tiempo que compartiste en este podcast y además compartiendo tus verdades más incómodas y revelándonos también inspiración para además seguir creando un mundo mejor. Así es, gracias. Gracias a ti por confiar en mí, por tenerme en cuenta, también algo muy lindo. Claro, ¿cómo no voy a confiar en ti? Por favor, con ese arte que hay en tu vida y en tus manos, que pude disfrutar y que yo sé que voy a volver a disfrutar. Así es. Esta es, Así será. Que la así vida será. nos regale ese momento juntos. Juntos para volver a entrenar y para volver a comer. Así es, así es. Lord, muchísimas gracias nuevamente por tus palabras y por compartir tu tiempo con nosotros. Gracias. Chao. Chao.